Tenemos hoy al abogado Steven Vilema, que nos saluda desde Guayaquil. Él es máster en Derecho Constitucional, si me equivoco, corríjame, y está en el equipo de Dignidad y Derecho, que vemos con cierta frecuencia en este programa, porque son justamente quienes están dando la lucha de una forma muy sólida a estos temas, pero sobre todo ecuánime, con calma total. Entonces, muy importante, porque en medio de temas tan tensos es importante que hayan voces de calma, pero que a la vez se atrevan a hablar de estos temas. Entonces, bienvenido, abogado, y cuéntenos un poquito qué es lo que se presentó en la Asamblea. Buenos días, Mamela, un gusto y gracias por el espacio. La verdad es que empiezo por decir que sin libertad religiosa la democracia pierde su esencia. Tuvimos un proyecto de ley presentado en conjunto por la Defensoría del Pueblo y un asambleísta de la bancada de la Revolución Ciudadana, en la cual el proyecto se denominaba Proyecto de Libertad Religiosa, que en realidad de libertad religiosa tenía en su contenido serias amenazas a lo que significa el derecho como tal, y es lo que atentó, y debido, imagino yo, al ámbito que nos encontramos actualmente, que es el balotaje que se aproxima el día domingo, la presión de la sociedad civil, la presión de todos los tipos de profesionales que se percatan de una invasión estatal o una pretensión de invasión estatal a lo que es un derecho máximo, como es la libertad de expresión a través de la libertad religiosa, se pudo archivar en la comisión pertinente. Muchísimas gracias. Como ven, una lectura muy objetiva, y a pesar de ser con terminología jurista, sí lo pudimos entender el común de los mortales, creo yo, porque es importante muchas veces cuando es muy técnico, toca decir, hábleme en cristiano, pero esto estuvo clarísimo. Entonces, muy importante ver que esto suceda justamente en vísperas de un balotaje, y nos permite palpar la temperatura, digamos, del nivel de autoritarismo que se avecina si gobierna ese tipo de partido. Y esto lo digo justamente porque es importante. Hoy hay tanta propaganda. Me pasó hoy a la mañana, me desperté muy temprano y escuché y vi en Twitter a la legisladora electa, Anabel Asín, diciendo que hay que regular el internet, hay que regular las redes sociales, y es un clip muy corto, una entrevista con Janetti Nostroza, y le mandé al editor de un diario y le digo, ¿viste esto? Entonces esto es importante. ¿Por qué? Porque a pesar que quizás uno tienda más a un lado que a otro, no hay que perder la objetividad, y si está bajo ataque la libertad de expresión, si está bajo ataque lo que podemos decir en redes sociales, entonces, pero visceralmente uno va a redes sociales a pelear y a regañadientes, pero primero hay que ir a la fuente o comunicarse con alguien con más templanza y sabiduría que uno. Y me dijo, el video está sacado de contexto y es solo un clip, ¿no? Entonces me mandó la entrevista completa, y justamente lo que decía es por situaciones como la actual, donde en periodo electoral nos bombardean con propaganda. Entonces yo estaba leyendo una noticia sobre España y me sale este video. Entonces hay un nivel de propaganda, hay un nivel de financiamiento, hay un nivel de intromisión, y justo lo que decía Anabel Asín es que ella estaba rezando y le llega propaganda política. Entonces a eso se refería. Podemos debatir si está bien o mal, pero no es lo mismo que sacó de contexto un portal, entre comillas, progresista, que yo nunca, que se anuncia así, yo nunca había visto en mi vida, pero de repente en periodo electoral tiene un montón de financiamiento y un montón de protagonismo. ¿Por qué les digo esto? Porque es muy importante, desde aquí el cuarto poder, desde los medios de difusión, poder tener la libertad de cuestionar, poder tener la libertad de expresarse justamente y de hacerse preguntas, ¿no? Y de ver qué nivel de propaganda hay. Entonces, en cambio, este tema de la libertad religiosa no tuvo tanta repercusión en redes sociales. Lo que sí vi, y aquí va la siguiente intervención de nuestro invitado, vi que la conferencia episcopal hizo un pronunciamiento
donde habló justamente de que sin libertad religiosa no hay democracia. Y hubo un padre, si no me equivoco, su usuario es el cura de todos, también de Guayaquil, como escuchamos el acento de nuestro invitado, donde justamente señalaba el peligro que existe, ¿no? Entonces, la conferencia episcopal fue más ecuánime y equilibrada en ese sentido, o sea, no tuvo una tendencia, pero, o sea, ¿por qué es importante que se pronuncie y qué fue lo que dijo? A ver, nosotros no nos enfocamos aquí en destruir personas, porque a veces cuando atacamos a la persona nos desviamos del contenido y del argumento. ¿Qué es lo que ocurrió con el proyecto de libertad religiosa? Como mencioné en la primera intervención, lo que tenía de protección de la libertad religiosa solo era el nombre, porque al momento de que uno revise el contenido, uno encuentra diversas cuestiones que afectan a la libertad religiosa y más concretamente a la libertad de culto y a los cultos mismos que se profesan aquí en el Ecuador. Entonces, estamos hablando de que cada tipo de culto tiene una autonomía para regularse, ordenarse, administrarse, gestionarse, y esa libertad se la reconoce por medio de los fieles que cada uno sigue, que cada uno profesa. Entonces, en el momento que sale un proyecto cuyo contenido tiene un entramado de invasión estatal a esa libertad, de esas posibles intromisiones en la cual uno dice, chuta, yo tengo un derecho y el Estado se está intrometiendo en lo que yo puedo no decir, en lo que yo puedo no hacer, entonces es cuando el proyecto como tal se viene abajo. Y a veces debemos estar muy atentos los ciudadanos, los profesionales, los periodistas como tal, como bien mencionaste, el cuarto poder, de poder analizar este tipo de circunstancias, porque a veces nos pueden vender, dice el adagio criollo, gato por liebre, porque se escuchaba muy bonito el proyecto, pero al momento de revisarlo nos encontramos con situaciones jurídicas que atentan contra la libertad individual de cada uno de nosotros. Hay que recordar que la libertad religiosa no es algo creado por la religión católica, no es algo creado por los evangélicos, por los mormones y otro tipo de cultos. Es un derecho que nace con la dignidad misma de la persona. Por eso se deviene de la propia libertad de expresión y está consagrado en la Constitución del Ecuador, en los derechos de libertad del artículo 66, lo pueden encontrar en el numeral 8, en el numeral 11, en la Convención Americana de Derechos Humanos, en el Pacto de Derechos Civiles. Entonces es una cuestión no simplemente a nivel local, es una cuestión internacional. Muchas gracias por esa aclaración. Ahora, quisiera que nos diga cuáles eran los castigos, porque yo recuerdo haber visto que había una multa, si no me equivoco era $13,100 por pronunciarse, y aplicaba no solo a los clérigos, sino incluso a los fieles, o sea, a uno mismo. Entonces, si nos puede detallar un poco la peligrosidad y qué era lo que pretendían imponer como castigo. Ya, mira, para concatenarte un poco el tema de las sanciones, es importante que les pueda describir muy brevemente un principio que estaban incluyendo en el proyecto de ley, que tiene que ver mucho con las ideologías de género que hoy en día están inmersas a lo que es la normativa ecuatoriana y mucho más en las instituciones. Entonces, que es uno de los daños más graves que se podrían sustentar a nivel de los cultos de manera particular y conllevaba un proceso administrativo de sanción. Ya muy concretamente las sanciones iban desde amonestaciones escritas, sanciones pecuniarias de hasta 30 salarios básicos, la suspensión de la personería y hasta la cancelación. Una pregunta aquí de manera retórica para la audiencia. Figúrese que el día de mañana, por ABCDY situación, el culto que ustedes profesan se manifiesta en contra de lo que puede considerarse bien o mal, dependiendo de la identidad religiosa que uno tiene. ¿Eso debe ser susceptible de alguna sanción estatal? La experiencia es la mayor ejemplificadora a través de la historia. Y existen regímenes a nivel de otros países que nos dan muestra de ello. Uno de ellos es Nicaragua.
podemos ver el régimen del presidente Ortega, como a un nivel internacional la cantidad de informes que existen, donde tanto la Iglesia Católica y los evangélicos son atacados diariamente. Existen sacerdotes deportados, sacerdotes declarados personas no gratas. Existen pastores que han sido deportados a otros países, tienen prohibición de regresar a su país de origen. Hay personas que no pueden profesar su religión. Se han extinto diversas organizaciones a nivel de Nicaragua. La propia Santa Sede, el Papa Francisco, tuvo que retirar una sede de la Iglesia Católica en ese país debido a las opresiones, e incluso fue asimilado como un Hitler de la época actual. Impresionante, y saber que es algo tan cercano a algo de nuestro propio idioma aquí en el mismo continente que está pasando, y por eso el peligro de básicamente esta amenaza tan latente, y que estaba a un suspiro de volverse realidad, y más considerando que pronto estamos ante una situación tan particular que es una asamblea dividida casi 50-50. Pero también es peligroso saber qué ideas hay detrás, qué impulsa estas cosas, y que lo quiera imponer antes de una elección. No sé, nos habla un poco de una impunidad, o es realmente alarmante, y el hecho que tal vez no tuvo tanta visibilidad. Pero para darle un toque positivo o alentador, cuénteme un poquito cómo fue que se logró frenarlo desde la sociedad civil. Desde la sociedad civil se logró frenar, como usted mencionó al inicio. Fue un proyecto que pasó un poco inadvertido, precisamente porque estamos cerca del balotaje. También hay otras cuestiones de índole política que cada persona va tomando su postura para venido el día domingo. Simplemente presentaron el proyecto. El proyecto, ojo, fue presentado en el año 2023 por la Defensoría y la asambleísta que fue referida al inicio. Y el proyecto toma fuerza al año 2024, terminando el año, iniciando el 2025, y pasa inmediatamente a la Comisión de Derechos Humanos, en el cual comienzan a tratar el proyecto, y los rumores que salían desde el ente legislativo eran de que el proyecto iba a pasar para allá al Pleno. La sociedad civil, al enterarse, porque existen personas de buena fe y la información es pública y se puede revisar la página de la Asamblea a ver las cuestiones que se están tratando, la sociedad civil se activa inmediatamente, no desde un ámbito atolondrado, no de un ámbito apresurado, no desmesurado, pero sí es un ámbito analítico, sí es de una perspectiva del estudio y de la ciencia, al estudiar es el contenido del proyecto de ley, y es cuando se comienza a transmitir el conocimiento y la suma de voluntades junto a las instituciones que son las principalmente afectadas, comenzaron a hacer una fuerza que particularmente debemos estar atentos, porque el que sea archivado ahora no significa que más adelante no pueda llegar a presentarse. Pero como sociedad civil sí debemos estar vigilantes particularmente de las palabras bonitas y los contenidos vacíos, porque aquí no se afecta a una iglesia, no se afecta a un culto particular, aquí se afecta a las personas mismas, porque la fe es parte de la democracia como sustancia de la libertad de expresión de cada uno de los individuos. Entonces, al unificarse los criterios de lo inconstitucional y las cosas que estaban fuera de lugar, que afectaban la propia fe y la organización de las estructuras de los cultos, la sociedad civil comenzó a pronunciarse por medios oficiales de cada uno de los cultos, por medio de redes sociales, comenzó a generar empatía con varios asambleístas y personas públicas que manifestaron su apoyo a que se haya un rechazo al proyecto de ley. Y es cuando llega a los oídos de los candidatos, y hubo un pronunciamiento, tengo entendido, de parte de los dos lados que van a disputarse la presidencia de la República el domingo, lo cual termina generando en una presión para la Comisión de Derechos Humanos, y como pudimos ver en la sesión del 1 de abril, por unanimidad fue rechazado el proyecto.
Muchas gracias. Y qué importante saber eso, como bien se comentó hace un ratito, tenemos una Asamblea Nacional ahora casi dividida en un 50-50 y aún así, gracias a la presión desde la sociedad civil, se logró rechazar por unanimidad. Ahora, hubo un documento emitido, un comunicado de la Conferencia Episcopal titulada Sin libertad religiosa no hay democracia. Y ahí denuncia la Conferencia Episcopal Ecuatoriana que el proyecto de ley orgánica de libertad de igualdad religiosa la calificó de malintencionada, deficiente, sectario, peligroso e inconstitucional. Voy a permitir a leer una parte del texto. Dice: lo sucedido en la presentación de dicho proyecto de ley agredía y violentaba los derechos del 70% de ciudadanos ecuatorianos que se confiesan católicos. Pregunta: ¿ser católico es un delito? ¿Los católicos merecemos ese trato agresivo y despectivo? Pregunta la Conferencia Episcopal. Entonces, como bien dice, si bien aplica para todos, incluso a nivel individual, sí hubo un pronunciamiento por medio de la Conferencia Episcopal, que es presidida a su vez por el arzobispo de Guayaquil, que es también cardenal recientemente nombrado, entonces le da un peso, pero también vemos que otras denominaciones también se vieron alarmadas, porque como bien nos dice nuestro experto hoy en pantalla, para quienes nos ven, en micrófono para quienes nos escuchan, si en su culto se profesa algo contradictorio a la ideología de género, entonces pone en peligro a toda la feligresía. Para quienes no estén familiarizados o quieran un repaso, ¿qué es la ideología de género? La ideología de género parte de la idea que no existen el hombre y la mujer como seres biológicos, sino como sujetos sociales. Y por ende el sexo no es algo, digamos, estático y fijo, sino que plantean la existencia del género como una construcción social. Entonces, no importa mi biología como ser humano, sino cómo me siento. Entonces, ya no existen el hombre y la mujer como realidades biológicas, sino como construcciones sociales. En resumen, un hombre se puede declarar mujer. Y para quien no sepa, el pasado fin de semana, en el Reino Unido, ganó el torneo nacional de billar un hombre que se dejó el pelo largo. La final la disputaron 2 hombres y Yahoo Sports destaca que cada uno de ellos derrotó a 4 mujeres nacidas mujeres. Es decir, ya se diferencia quien nace mujer de quien se declara mujer. Entonces, ¿qué estamos viendo en el ámbito deportivo? Que hay hombres que se dejan el pelo largo, tienen su misma ventaja física de ser más grandes y fuertes, en su caso particular, que en general aplica al sexo masculino. Habrá mujeres más fuertes, habrá hombres más débiles, pero en general el hombre es más grande y fuerte que la mujer. Entonces aprovechan esta ventaja para competir en el ámbito deportivo. Entonces eso es básicamente la ideología de género. En nombre de la supuesta igualdad, que el hombre pueda participar en un deporte femenino, como el ejemplo dado, y si yo como mujer deportista me opongo, me pueden sancionar con una multa de más de $13,000, o bueno, a Dios gracias no pasó, pero esa era la propuesta del proyecto de ley. Entonces, tal como dice el Génesis, que Dios nos hizo hombre y mujer, entonces quien crea eso está sujeta a una multa si es que triunfa un proyecto de ley de este tipo. Entonces, un poquito poner en contexto en ese sentido, porque por ahí los que saben tienen claro lo que es la ideología de género, pero los que no. Y dato importante, la Corte Constitucional en el 2018 autorizó al Estado a actuar como salvador externo si los padres no quieren que sus hijos reciban educación sexual según cómo lo transmite el Ministerio de Educación. Entonces vemos que hay cada vez más restricciones a la libertad de las personas y que los hijos sistemáticamente se vuelven del Estado y no de sus padres. Entonces es peligroso un antecedente como estos, pero gracias a la presión social se logra frenar. Entonces leo un poquito más del texto, si me permite. Dice: el Estado tiene el deber de reconocer, respetar, proteger y garantizar la libertad religiosa como un instrumento para fortalecer la democracia y la convivencia social. Así concluye el comunicado de la Conferencia Episcopal, y tal como nos dijo nuestro invitado,
dice que el proyecto de ley reflejaba el deseo de imponer un control ideológico contrario a la autonomía de las religiones, que han sido desde siempre el último refugio de libertad, incluso bajo regímenes totalitarios. Es muy interesante esto porque es un enfoque que normalmente no se ve donde, bueno, desde una óptica cristiana que la verdad nos hace libres, pero incluso desde el ámbito civil, plantearlo como una defensa de la libertad. Entonces, muy curioso esto, muy importante, incluso para quienes no tengan fe, para quienes no tengan una vida religiosa, saber el atropello que es a la libertad de expresión. Entonces, en ese sentido, consulto a nuestro experto, para quien no pertenezca a una iglesia, para quien ni siquiera tenga fe, ¿por qué es importante que no se apruebe algo así, incluso para quienes no creen? Es importante absolutamente para todos. Como mencionaba, la libertad religiosa es parte de la dignidad humana. Si cada persona tiene una creencia o no, eso no le quita la dignidad que tiene como persona. Entonces, por el hecho de ser personas, nacemos con derechos. Y uno de esos derechos que tenemos es la libertad de expresión y la libertad religiosa como tal. Entonces, usted puede no estar de acuerdo con alguna creencia o algún tipo de culto, pero vivimos en una sociedad organizada donde si nos comienzan a quitar una de las raíces más culmen del ser humano, que es la libertad de expresión, no sé más adelante cómo podamos controlar o poner un límite a la inmersión estatal, a lo que son los derechos de nosotros las personas. Entonces, no podemos en la sociedad actual ser indiferentes a lo que ocurre a nuestro alrededor. Debemos comenzar a tomar un papel protagónico, porque es precisamente esa indiferencia lo que conlleva que existan tipos de ley que son arbitrarios, lo que existe, que permite que existan disposiciones que atacan a la dignidad de la persona. De repente, hoy en día esa indiferencia nos está pasando factura, porque el tomar la postura de decir no es conmigo, miro a otro lado, lo único que permite es que seamos unos cómplices o coautores por omisión de una situación que puede perjudicar a otros. En este caso, si alguien no profesa ningún tipo de fe, la solución no es mirar a otro lado y decir que no está, porque como mencioné al inicio, sin libertad religiosa no hay democracia. Porque vale preguntarse, cada uno se pregunte, hoy en día es la libertad religiosa, mañana es en su totalidad la libertad de expresión. Entonces, mañana usted y yo no podremos pronunciarnos sobre cuestiones que cada quien puede tener su criterio individual, pero no debemos esperar a que sea muy tarde. Por eso es preponderante que estemos vigilantes ante posibles nuevos proyectos que tengan nombres bonitos y contenidos vacíos, pero que en realidad afectan a la propia democracia y en esencia misma la dignidad de las personas. Wow. Aquí estoy viendo las sanciones contempladas van desde una amonestación escrita pasando por multas de hasta $14,100 hasta la suspensión o pérdida de la personería jurídica. Además, se permite aplicar múltiples sanciones tanto a las organizaciones religiosas como a sus miembros. Y uno de los puntos debatidos fue del artículo 28, que propone que las instituciones religiosas rindan cuentas de sus ingresos ante la Contraloría del Estado. Entonces, esto es súper interesante, y aquí voy al siguiente punto, porque, digamos, yo, rebelde, digo algo y afecta a toda mi parroquia, ¿no? Entonces eso también es importante porque desprende al individuo del colectivo y a su vez hace castigos colectivos. Y en un país, si bien nuestro sueldo mínimo es uno de los más altos del continente, 14,100 es un montón de plata. Es más de lo que el ecuatoriano promedio gana al año. Es decir, es el triple de lo que gana alguien con sueldo mínimo. O sea, es muchísimo dinero, no es algo anecdótico, y esto es lo que pretendían imponer. Entonces ahora, como tenemos un abogado en pantalla,
pregunto, ¿qué implicaría la pérdida de la personería jurídica, que era una de las sanciones contempladas? Ya. La pérdida de la personería jurídica, básicamente, a nivel de cada uno de nosotros los fieles, tiene que preguntarse, ¿en mi país entonces no está aprobado que yo pueda profesar mi fe católica? ¿No está aprobado estatalmente de que yo pueda ser evangélico? ¿Qué tipo de sociedad que es esa? Y es donde radica el meollo del asunto con la cuestión de las sanciones. Porque las sanciones hablan mucho sobre el tema de atendiendo a la naturaleza, atendiendo a la ponderación, pero generalmente este tipo de normas en regímenes donde los cultos y la libertad de expresión y la libertad religiosa son atacadas, como mencioné, hacía referencia, Nicaragua, Cuba, muchos países africanos, lo que utilizan estas normas simplemente es para terminar de quitar los cultos a nivel de país y no poder tener nadie que se levante un ápice en contra de alguna disposición normativa estatal. Entonces, mañana lo que hacen es no reconocer estatalmente tal o cual culto, y las personas ¿en qué quedamos? O sea, vamos a decir, no podemos ir a misa el día domingo, no pueden acudir al templo a poder hacer jornadas de oración, no pueden realizar, ahora que estamos cerca, no se va a poder realizar la Semana Santa, porque, repito, parafraseando las letras, atacan la institución y atacan al individuo, porque el contenido mismo lo que hace es restringir esas profesiones de libertad religiosa, esas profesiones de fe, esas expresiones de creencias de cada una de las personas a través de sanciones, las cuales estarán al servicio y orden del gobierno que exista de turno y de los funcionarios que, preparados o no, van a tener que aplicar este tipo de procedimientos. Y como si es referencia, van desde sanciones a la persona como tal, individualizada, pero también queda un poco a la duda de cuánta vinculación tiene a la institución como tal. Entonces, si una persona de manera individual comete algún exabrupto, porque lo existen, va a verse afectada la institución. Y por culpa de una persona tipo un régimen militar, terminan sancionados todos. Wow. Ahora, el siguiente punto dice... El órgano responsable de la aplicación de la ley sería el Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos, que además tendría la facultad de remitir información a la Fiscalía General del Estado si se presume la comisión de infracciones penales. Ahora, esto es súper importante. ¿Por qué? Porque vemos que el Ministerio de la Mujer, bueno, y eso hago palabras mías por si acaso, no de nuestro abogado, aclaro, porque... todos somos ecuatorianos, sin embargo el Ministerio de la Mujer jerarquiza a la persona a tal punto que primero es la mujer y luego los demás humanos. Y esto es peligrosísimo porque este proyecto de ley iba de la mano con la ideología de género, es decir, imponía por la fuerza o pretendía imponer por la fuerza una lógica y una narrativa feminista tan fuerte que quien se oponga sería multado con una sanción muy fuerte o bien perdería su personería jurídica. Entonces es muy importante ver que este movimiento no representa la libertad, sino muy por el contrario. Y en ese sentido, leo lo siguiente que dice: la asambleísta Yajaira Urresta propuso incluir una sanción específica para casos de participación activa de organizaciones religiosas en campañas electorales. En su intervención cuestionó supuestos aportes desde el Ejecutivo a la Iglesia Católica y su rol en el escenario político. Entonces, esto es súper interesante porque habla del tema de los vicariatos, que hubo una deuda histórica, y les cuento algo muy anecdótico. Mi bisabuelo fue gobernador de Iquitos. Iquitos, que es hoy el norte de Perú, era parte del Ecuador. Y justamente con la expulsión de la iglesia, durante el periodo liberal post Eloy Alfaro, Ecuador perdió dominio de muchas tierras. De hecho, mi abuelo hablaba jíbaro y záparo, dos lenguas indígenas, justamente para poder llegar a su gente, ya que era gobernador. Entonces, ver que este desplazamiento es histórico, tiene un ánimo vengativo
y más bien la iglesia llega donde el Estado no. Por eso había una compensación a los vicariatos, sobre todo en las zonas limítrofes y en zonas picantes donde hay guerrilla y otras instituciones peligrosísimas. Entonces la iglesia ha atendido a esa gente por décadas, por siglos, y había una deuda histórica. Entonces lo que hubo fue una reparación. Entonces es muy importante señalar eso, porque muchas veces desde ese discurso de venganza, de resentimiento y sobre todo de desconocimiento es que hay discursos como este. Entonces, en ese sentido, aquí veo, dice la presidenta de la comisión es nada menos que Paola Cabezas, reiteró la importancia de construir una ley inclusiva y con todas las voces. Y es importante porque vemos muchas contradicciones en este proyecto, porque por un lado nos habla de libertad religiosa, pero la restringe. Por otro lado nos habla que sea inclusiva y con todas las voces, pero pretende silenciar algunas y limitar a otras. Entonces, ¿qué nos puede decir en ese sentido del manejo discursivo de una contradicción? Porque presentan una cosa, pero lo que buscan es otra. El proyecto de ley, cuando trata los enfoques y los principios rectores, menciona mucho lo que es el enfoque de género, menciona de manera muy determinante los derechos de la naturaleza, y al final del día trata de conceptualizarlos, pero terminan quedando como conceptos jurídicos indeterminados. Un concepto jurídico indeterminado para la audiencia, lo que le puedo decir es cuando un término no queda completamente claro, queda más a la interpretación de la persona que está de turno y que le toca aplicarlo. Entonces, ¿qué termina ocurriendo con conceptos como estos? Que la ideología de género el día de mañana va a permitir que venga una persona, figúrese en la Iglesia Católica, y diga, es que yo quiero ser sacerdota. Situación que a nivel organizacional en la Iglesia Católica no está permitido y no es un advenimiento que se ha hecho institucionalmente ahora. Tiene unos registros históricos que viene por medio de la tradición. Entonces, no es una cuestión de que hoy en día por equidad de género, que por ideología de género, no me pueden afectar mi derecho, no me están discriminando, porque es básicamente los planteamientos como los están realizando ahora. Entonces, se está inmiscuyendo en la libre autodeterminación que tienen las instituciones con libertad de culto, se están inmiscuyendo en la autonomía que tienen, y las personas lo han reconocido como tal desde tiempos atrás, de cómo se organiza cada institución. Entonces, estas son cuestiones que en verdad atentan contra la libertad. Igual que el principio de los derechos de la naturaleza, inmiscuido aquí en el orden de la ley. Suelta la pregunta cuando uno estaba leyendo el proyecto, ¿qué querían con esto? Y cuando uno lo vincula con las sanciones, uno se pregunta, bueno, ¿cuál es el ánimo de andar mencionando la prevención de afectar los derechos de la naturaleza? ¿A quién va dirigido? ¿Cómo va a ser aplicado? ¿Cómo en realidad va a ser el enfoque y la perspectiva en que se va a aplicar este principio? Entonces, cuando un texto normativo deja más dudas que respuesta, la respuesta fue obvia. El archivo, la inconstitucionalidad, y es algo que tenemos que aplaudir de parte de la comisión, de que indistintamente de cualquier sesgo y cualquier actitud que puedan tener los asambleístas, fue archivada de manera contundente. Respecto un poco al tema de la Contraloría que mencionabas, mira, la Contraloría tiene su ley, tiene su misión, su visión, tiene sus atribuciones, y creo que la ciudadanía está completamente de acuerdo en que se auditen los erarios públicos. Pero claro, para eso existen instituciones que los ejercen, entonces son esas las que pueden ser auditadas. Y cuando se establece un proyecto, se establecen cosas de manera muy concretas para aplicar. Pero ¿qué ocurre cuando se incluyen instituciones particulares, en este caso como los cultos, en este tipo de proyectos y normativas? Que cuando la Contraloría viene a hacer un examen especial,
sobre pretexto de hacer un examen especial de un rubro en concreto, te pueden pedir información absolutamente de todo. ¿Y cuál va a ser la justificación? De que estoy auditando un dinero que ha sido utilizado para este proyecto. Y aquí no vas a tener mayor derecho a decir, oiga, pero me está pidiendo una cuestión que es completamente irrelevante. Entonces termina inmiscuyéndose el Estado a través de una situación jurídica determinada, como es la actividad de la Contraloría, en la propia actividad de los cultos. Y ojo, queda al aire y es una pretensión del contenido del proyecto de ley que ya fue archivado, de dejar entrever como que si existen cuestiones ocultas, cuando este es un país que tiene una regulación bastante amplia. Faltan cuestiones por regular, sí, pero está bastante regulada la actividad de absolutamente todas las personas. Entonces, no se entiende aquí la situación jurídica de que la Contraloría se inmiscuya un poco o mucho en lo que son la libertad de los cultos como tal. Ahora, para quienes nos escuchan en vísperas de una elección y quizás se indignen y dicen, ¿por qué nos habla de esto víspera de la elección? Que nos cuente cómo van las encuestas, ¿no? Yo creo que sí es importante hablar de este tema justamente víspera de una elección porque intentaron meterlo debajo del tapete y nos da una antesala de lo que podría ser un gobierno de este tipo como ya existe en Cuba, como ya existe en Nicaragua. Y un dato histórico, los primeros fusilados por el régimen comunista en Cuba, adivinen qué 3 palabras gritaban: ¡Viva Cristo Rey! Precisamente porque en el siglo XX, como ya se dijo anteriormente, el comunismo era tan ferozmente anticomunista que se sabía que si empezaba un gobierno de ese estilo, empezaba la persecución. Esto fue en el 59 y en el 29, 30 años antes, en México, aunque usted no lo crea, en la tierra de la Virgen de Guadalupe, prohibieron la fe. Y es más, colgaban a los sacerdotes dentro de las iglesias, y hay un santo, José Sánchez del Río, que con 14 años era monaguillo, le cortaron las plantas de los pies y le hicieron marchar hasta su fosa con la condición que diga muerte a Cristo Rey, viva el Ejército Federal. No lo dijo, sus últimas palabras fueron viva Cristo Rey, lo fusilaron y lo mataron. Entonces, imagínense en sus propias parroquias un monaguillo, un muchacho que tenga una profunda fe y que termine muerto por ello. Entonces, en el Ecuador se pretendía empezar de una forma más light, más ligera, pero saber qué pasa cuando se profundizan estos procesos y cómo muestran estas legisladoras cuando hay un revanchismo tan profundo. Y un dato curioso, ya que hablamos de la asamblea aquí, el invitado nos dice que podrían incluso imponer esta ideología de género dentro de los templos. Y tal y como existe la libertad hoy, cuando se debatió la legalización, o mejor dicho, la despenalización del aborto en la Asamblea Nacional, fue una mujer vestida de sacerdote de verde. Y aquí quien habla, y yo la arrinconé contra la pared. Pero le dije, ¿qué está haciendo? Entonces, con la libertad que existe, una persona puede hacer eso. Ella puede hacerlo. Lo que no puede hacer es obligarnos a nosotros a creerle su discurso. Entonces ella fue justamente a defender algo que va contra la doctrina con su disfraz. Entonces es muy curioso porque ella, de hecho, es una iglesia que nace en Canadá, que va totalmente contra los principios fundamentales, pero tienen ahí su secta y ya tienen su sucursal aquí. Entonces la libertad eso lo permite, ¿no? El problema es si nos imponen eso. Entonces es muy interesante, digamos, el alcance de esa libertad. Obviamente no me gusta y le confronté por ello, y la libertad de expresión me garantiza a mí justamente la potestad de hacerlo. Entonces lo curioso que sucede en la actualidad, de hecho ella va a las marchas del orgullo LGBT a repartir hostias vestida de sacerdote. Entonces, y es parte de la red ecuatoriana de fe, que otra contradicción, se llaman así y hacen algo contrario a la misma, pero pueden hacerlo. Lo que no pueden hacer es obligarnos a hacerlo dentro de nuestros templos. Entonces, muy curioso ver lo que está pasando en la actualidad, lo que pretenden hacer. Y ahora,
como estamos entrando a periodo electoral y esto ya fue archivado, quería saber, ¿puede volver a surgir y qué implica que esté archivado? Porque realmente uno lo dice muy a la ligera, pero para quien no sepa de términos jurídicos, es importante aclararlo. Claro, el que esté archivado de momento lo que hace es que la situación jurídica quede ahí. Ahora, esto no merma de que más adelante la próxima asamblea pueda ingresar otro tipo de proyecto de ley. Por eso es importante que nosotros como sociedad civil, incluidos todos como un conjunto, los cultos y todo tipo de persona que sienta afectada sus derechos, levante su voz, tome un rol protagónico y estemos vigilantes de la democracia misma, porque sin libertad religiosa no hay democracia. Sin libertad religiosa se afectan los derechos de las personas. Sin libertad religiosa se afecta la dignidad de cada uno de nosotros como individuos. No podemos ser más indiferentes y tenemos que estar alertas, tenemos que estar atentos cuando exista algún tipo de invasión estatal a derechos propios y manifestaciones mínimas que debemos tener como parte de un Estado las personas. Muy importante esto que nos dice, saber que esto es mucho más amplio de lo que podemos imaginar y también considerar los antecedentes históricos que existen, ¿no? Entonces nos dirán, pero ya estuvieron en el gobierno los socialistas y podíamos vivir la fe. No es tan así. Había bastante persecución. De hecho, los heraldos del Evangelio les sacaron del Oriente. Y otros tantos sucesos. Entonces, ver que hay un condicionamiento fuerte, lo hubo, y este es un antecedente de cómo podría ser. Y de hecho, esto lo dijo incluso Monseñor, que en la primera ronda electoral, que se fijen bien dónde ponen su cruz, porque como cuando uno vota pone una cruz, porque es la que van a tener que cargar. Entonces es muy simbólico, muy profundo, precisamente por lo que representa tanto la cruz en la boleta como en la vida de uno, ¿no? Entonces es importante que este tipo de cosas se sepa, se hable y también se sepa la importancia del rol de la sociedad civil en lograr que esto se archive, en lograr que esto se señale y en lograr que esto no se apruebe, sobre todo, porque al menos todavía vivimos en un proceso lo suficientemente libre que se puede votar siquiera, que se puede debatir siquiera y no se impone por la fuerza como sucede, por ejemplo, en Nicaragua, donde hasta expulsaron a las monjitas de la Madre Teresa, para que tengan una idea el nivel de control que hay. Y es importante señalar porque es como el ejemplo de generosidad, de humildad, de vocación social, que son justamente este tipo de monjitas, y aún así están siendo expulsadas. Y algo que nos dijo nuestro invitado, que son deportados. Y eso es un suceso único en el mundo. Son deportados de su propio país, donde nacieron, e incluso les quitan el pasaporte y les quitan la nacionalidad. Y eso está pasando. A mí me contactó un ministro metodista de Chile y me dijo, Mamela, están mandando propaganda diciéndonos que este es un tema que solo afecta a los católicos y que los protestantes tienen plena libertad en Nicaragua. Y me dijo, ayúdame a buscar ejemplos de lo contrario. Entonces, eso también es importante, como desde la sociedad civil, si levantamos nuestra voz, incluso de otros países nos contactan, pero sobre todo ver el nivel de propaganda que hay y además de indolencia, es decir, les afecta a ellos, no a nosotros. Y como bien nos señaló nuestro invitado, no es así. Se comenzó con la persecución a los católicos, luego les tocó a los evangélicos y así uno a uno. Hay un poema en ese sentido de Niemöller, Martin Niemöller, en la Segunda Guerra Mundial, que dice, cuando vinieron por mí ya era demasiado tarde. Entonces, esto implica incluso a quienes no tienen confesión alguna, no esperar que te toquen la puerta a ti para levantar la voz, sino ver cuando hay este nivel de autoritarismo, cuando hay este nivel de persecución, hay que levantar la voz, no porque te afecte a ti, sino porque es injusto. Entonces, pues expusimos ejemplos bastante extremos,
Pero porque ¿qué tiene de distinta nuestra realidad con la de Cuba, con la de Nicaragua, con la del mismo México? No hablamos del mismo idioma, no estamos tan lejos. Y sin embargo han vivido procesos mucho más radicales. Aquí mismo en el Ecuador en el pasado hemos tenido episodios bastante violentos y radicales. Entonces, en ese sentido, ya que nos quedan nuestros últimos minutos, ¿qué nos recomienda como sociedad civil para poder resguardar nuestra libertad? Lo que recomiendo es que estemos vigilantes a cualquier tipo de acto, actividad estatal o proyecto de ley cuyo contenido parezca lindo, pero en realidad su naturaleza sea afectar los derechos individuales, afectar la libertad de expresión, afectar la libertad religiosa, porque sin libertad religiosa no hay democracia. Respaldamos firmemente la decisión que adoptó la Comisión de Derechos Humanos al momento de archivar este proyecto de ley. Llamamos a la sociedad civil a que exista un diálogo, porque pueden existir proyectos, pero siempre es importante escuchar al otro, principalmente si son los protagonistas y quienes van a ser afectados por un proyecto de ley. Siempre del diálogo surgen buenas respuestas. Siempre de la discursiva se saca algo mejor para el bien común. Y si no tocamos el bien común, si nos enfocamos en desarrollarlo, aquí el beneficio va a ser para las personas y cada una de nuestras dignidades. Una regulación justa no solo incluye a la Asamblea, nos incluye a todos y debemos estar pendientes. Y reitero una vez más, ser protagonistas de nuestra historia. No podemos estar esperando a que nos hagan las cosas.